Bueno, muy bien, y para terminar esta semana y el mes, podríamos decir, tenemos con nosotros a Carolina Sol Rodríguez, que es concejal y nos encanta tenerla aquí a través de nuestra pantalla, porque, bueno, nos habla con mucha claridad, se le puede preguntar de todo, así que primero quiero agradecerte, Caro, que estés con nosotros. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Celi? Buenos días, buenos días a todos los televidentes, a todos los vecinos del otro lado de la pantalla, espero que estén bien. Bueno, hoy te vemos, la verdad que espléndida, contame cómo arrancaste la semana. Bueno... ¿Cómo arrancaste la semana? Esta semana en particular. Bueno, venimos de un proceso de 2 meses de elecciones, entonces de mucho movimiento y demás, y bueno, el lunes ahí arrancamos como siempre, trabajando mucho, pero bueno, como vos decís, hubieron ahí algunas cuestiones que algunas declaraciones de resolver con el intendente, así que empecé desde un lugar que no suelo empezar, que es hablando de cuestiones más de diferencias de índole por ahí internas o partidarias, y la verdad que, bueno, desde ese lugar, no porque no diga todo, porque como vos decís, yo soy muy frontal con los vecinos, total. Así que no tengo nada que ocultar o no contestar, pero la realidad es que tengo ese pensamiento de que lo que la gente quiere de sus dirigentes políticos es que trabajen, que empiecen en sus problemas y no que estén ocupando tiempo y energía en diferencias que son genuinas, que la gente puede tener de visiones en términos políticos y partidarios, pero bueno, en esta oportunidad, como vos bien sabés, saqué un comunicado, expliqué lo que tenía que explicar. Sí, que lo compartimos desde acá, obviamente. Por eso, y expliqué lo que tenía que explicar, más que nada no desde el lado de rebatir una postura que puede ser genuina, cada uno piensa como quiere sobre los demás, pero sí esto de sí reflexionar sobre la forma, sobre el respeto, sobre la importancia en una investidura de alguien que conduce los destinos de los 40.000 vecinos saltenses. Claro. Entonces, digo, hay cuestiones que tal vez no en términos personales, pero sí todos deberíamos reflexionar en cómo dirigirnos a los demás y cómo no profundizar una situación que, en vez de unirnos a todos, me parece, pensando en Salto, que es lo que nos convoca, nos debería convocar a quienes nos comprometemos, bueno, genera por ahí o alimenta una situación de... No sé si llamarlo violencia, pero sí agresiva o en tonos que no están buenos. Así que nada más, creo que eso es todo. Además, en términos de no hablar, siempre digo, ¿no? El otro día también lo decía. Tengo como una premisa que no es fácil porque uno tiene sentimientos, ¿no? La gente sabe y entonces por ahí te enganchás, ¿no? Y querés y que además explicar y contestar. Por eso digo, es interesante también invitarte hoy, porque uno en el fervor de la situación a veces... Porque nos ha pasado a todos, que el impulso es, yo le voy a contestar, le voy a decir, tal o cual cosa. Tal cual. Y bueno, hay mucha inteligencia en eso de calmémonos, veamos qué pasa, respiremos. Y sobre todo esto, digo, me parece que las internas que puede llegar a haber políticamente hablando, y que sobre todo con funcionarios públicos, como son todos ustedes, no suman, creo que no en este momento. Y hablando justamente de todo eso, digo, ¿cuál es el análisis que vos hacés como concejal y además como militante desde hace mucho tiempo y que te movés en la política desde hace mucho tiempo? ¿Qué análisis vos hacés de lo que pasó en las últimas elecciones? Bueno, y hay algo de relación, así como muy... Pero podemos como arrancar desde ahí. Sí. Esto de que a veces los dirigentes parece que nos hablamos entre los dirigentes y alejada de la realidad de lo que le pasa a los vecinos todos los días. Entonces el vecino empieza, y no hablo solamente a nivel local, lo podemos traspolar a discusiones que se dan o vemos a veces bochornosas en la Cámara de Diputados, ¿no? De distintos partidos políticos. Por eso hay una crisis política y de representación, creo yo, como humilde vecina o concejal, si se quiere, pero más allá de eso, me parece que lo que hay es eso, una distorsión entre la dirigencia política o quienes deberían representar, porque obviamente son eso, ¿no? Sí. Vivimos en un poder, en una sociedad en donde tenemos, por supuesto, un sistema democrático, gobernamos a través de nuestros representantes, entonces esos representantes pareciera a veces que se centran más en sus cuestiones individuales, que en lo que corresponde, que es que somos siempre, lo decimos acá, yo cuántas veces he venido, somos servidores públicos, entonces a veces hay que dejar de lado cuestiones individuales o personales y pasar a ocuparnos de lo que a la gente le importa, ¿no? Podríamos decir que eso pareciera en esta actualidad y desde hace ya mucho tiempo, para no solamente centrarnos en la actualidad del gobierno nacional, sino desde hace mucho tiempo
que es una utopía. Pareciera que hay dirigentes que no hay forma de que entiendan de que no son cuestiones personales, sino que son colectivas, las cuestiones que se tienen que discutir. Hablabas de una situación o de que hemos visto en el Congreso, en diputados, hemos visto diferentes situaciones bastante vergonzosas, y digo, hay también una crisis comunicacional, podríamos decir. Sí, yo creo que bueno, de qué es lo que se comunica, ¿no? Porque partimos de esa base, de por ahí no saber o no poder poner por delante de cuestiones personales, internas, poner por delante los problemas de la gente y obviamente si ya fallamos desde ahí, claro, es muy difícil comunicar algo diferente, ¿no? Porque obviamente si vos estás pensando que eso es lo importante, bueno, vas a hablar de lo que te compete, de lo importante, vos lo sabés bien, vamos a contarle una infidencia al público. Pero bueno, cuando me invitan acá, bueno, yo siempre trato de pensar, bueno, ¿qué puedo dejarle a mis vecinos, seguro, ¿no? Seguro. Y ponerse a hablar de mí o del intendente o de si me peleé, no me peleé. No, claro. Parece que eso se lo podemos dejar a Janina Latorre en el programa de la tarde que viene bien de vez en cuando. Me encantaría. Ojo que es lindo verlo, a mí también me pasa. Pero bueno, cuando uno eligió por ahí comprometerse con su ciudad, pensando para poder trabajar en su ciudad, en aportar, con errores y con aciertos, por supuesto, como todos tenemos cuando hacemos cosas, por ahí no ir por ahí. Ahora, es más grave que eso sucede en todos los estamentos. Claro. Digo, en algún momento lo hemos encontrado al presidente contestando en esos términos, sí, ¿viste? Sí. Peyorativos y sin nada que sume a resolver problemas, ¿no? Entonces, a mí me parece que la política tiene hoy una crisis de representatividad, tenemos todos los ciudadanos argentinos. No voy a sacarme el sallo de que no es solamente eso, porque digo, tenemos un presidente que ha ganado en las elecciones, que ha por ahí sido revalidado en estas elecciones, ¿no? Sí, claro. Es una realidad, entonces no es que no hay nadie que te represente. Ahora, sí sucede que hay muchos argentinos que no sienten una opción, una representación, sobre todo aquellos que por ahí no están 100% de acuerdo con el intendente, con el presidente, en este caso, con el intendente, bueno, también hemos tenido una realidad numérica que es que, como dije yo el otro día en el comunicado, ¿no? 7 de cada 10 saltenses no votaron en su momento, o no fueron a votar o no votaron la opción del Poder Ejecutivo. Entonces, hay algo ahí, ¿no? Que tiene que ver con que está faltando eso, me parece que es eso, es no llegar a comprender cuál es la realidad y cuáles son los temas que le interesan a la ciudadanía. Sobre todo porque tal vez una cosa es lo que pasa a través de las redes, que si bien también miden, ¿no es cierto?, un poco lo que pasa en la sociedad, pero también me he encontrado con gente en la calle que dice, ¿y por qué no se sientan a hablar? Sí, claro. ¿No? Digo, también hay una población grande, gracias a Dios, que todavía dice, che, y en vez de hacer esto, y ¿por qué no se sientan a hablar y por qué no arreglan la situación? Y que siga cada cual de última, con sus ideales, con sus pensamientos, con la bandera con la que quiere representar, cada cual por su lado. Sí. Mira, me estaba acordando, hasta en la época de Jesús pasó que había dos que estaban en desacuerdo, bueno, uno fue para un lado, otro fue para el otro, y no pasaba nada, ¿no? No, y creo que exacto, no pasa nada, no hay que tomarse como una rivalidad o una cuestión de enemistad, porque inclusive, bueno, a mí me ha pasado, yo estoy terminando el 26 de noviembre, es mi última sesión en el Consejo Deliberante, después de 2 mandatos. Ahora, inclusive estando en bloques separados, el diálogo y el consenso siempre se puede lograr, no porque vos estés en un partido político aparte o pienses diferente, no significa que no vas a estar de acuerdo en un montón de cuestiones. Yo lo cuento mucho y cuando vienen chicos de secundaria o de primaria al Consejo Deliberante a visitar o a conocer, las veces que han venido, siempre trato de ver el vaso medio lleno, ¿no? Sí. Digo, yo creo que si hacemos un recuento, 8 de cada 10 ordenanzas en el Consejo Deliberante de Salto salen por unanimidad. Es decir, desde La Libertad Avanza, exacto, la UCR, Juntos, el peronismo, somos 16 representantes del pueblo y decimos, esto es bueno para Salto. Y los 16 levantamos la mano. Claro. Entonces, no es que porque vos sos de otro espacio político, o porque mañana yo no estoy en el partido del intendente, en el bloque del intendente, implica que todo lo que plantee esté mal, o todo lo que venga y plantee, no sé, el concejal Pérez Morelli de La Libertad Avanza esté mal, o todo. No.
me parece que, pero ojo, que ha existido una lógica así muchos años, claro, ¿no? Claro. Digo, si te va mal, mejor, digamos. Entonces, si lo presentás vos, Eli, pero si yo te doy el crédito, entonces después, ¿qué va a pasar? Me parece claro. que no es una forma madura de hacer política, es una forma que ya pasó de largo, ya pasó de moda. Pasó y es lo que la gente no quiere y es lo que te pasa en la realidad. Claro, vos vas a un trabajo, no siempre estás de acuerdo con todos tus compañeros, no siempre estás de acuerdo con tu jefe. Ahora, no pegás un portazo o no tratás de hundir a tu compañero o tratás de serruchar el piso a tu jefe, digo. Entonces me parece que, nada, es valioso escucharse, siempre puedes sumar. Y en tiempos en los que estamos viviendo, me parece que se requiere, ¿no? Sobre todo, bueno, yo hablo de Salto, hace muchos años que decidí salir de mi rol solamente de vecina, no hace tanto, les diría, porque hará 10 años, no es que tengo 47, cumplo ahora la semana que viene, así que no es que hace tanto, no es que nací en la política, decidí comprometerme para aportar a mi ciudad y tal vez como no vengo de esa cuestión partidaria desde chiquita, siempre tuve buen diálogo con todos los dirigentes de diferentes partidos políticos y hemos sacado para mí cosas muy valiosas y han aportado cada uno desde su mirada y me parece que es la forma en que hay que trabajar. Una de las cosas que he escuchado también, mucha crítica con respecto a esto que yo te preguntaba anteriormente, que es un análisis tal vez sobre, si bien el análisis, a veces el análisis es bastante superficial, he visto críticas bastante superficiales, si bien yo creo que hay una ruptura más profunda en la política argentina, también una de las cosas que he escuchado que se le criticó mucho a Kicillof y al peronismo o a Fuerza Patria, es el hecho de que no hayan tenido propuestas, que la propuesta principal sea bajar a Milei. Claro. Sí, a ver, acá como hablamos siempre a lo largo de todas las veces que hemos charlado, a mí me tocó ser jefa de ANSES, entonces ahí hay como dos modelos muy claros o sobre un sector, ¿no? Podemos hablar, no sé, en el caso de los jubilados. Bueno, por ejemplo, claro. Sí, y que lo hemos charlado a lo largo de los bloques que hemos tenido. Hay un contenido de diferentes modelos propuestos. Claro. Está implícito, ¿no? Ahora, me parece que es no sé si es que Fuerza Patria no ha propuesto, porque hay un modelo, ¿no?, de Estado presente que habla mucho también el gobernador y en detrimento de un presidente que ajusta en jubilados, discapacidad, universidad, ¿no? Hay ahí como dos modelos, si se quieren, antagónicos. Ahora, a mí me parece que hay un montón de otras cosas que la ciudadanía tiene o le preocupa o quiere que los dirigentes hablemos y no se hablan. Claro. Entonces, me parece que esa es la crisis de representatividad. Claro. No está mal, digo yo, mirar al costado, mirar hacia atrás y decir, bueno, hay cosas que funcionaron y pensar en esas cosas, ¿no? Como decir, bueno, acá hay, no sé, hablamos de moratoria previsional. Por ejemplo. Lo tenemos que discutir, porque hay una realidad, como decimos 9 de cada 10 mujeres cuando lleguen a la edad jubilatoria no se van a poder jubilar. ¿Qué hacemos? ¿Las tiramos a un tacho de basura? No, hay que hablarlo, hay que discutirlo. Ahora, hay que reverlo también. Y hay que reverlo. Seguramente se puede modificar para mejor. Exactamente. Y así hay un montón de temas. Yo lo digo siempre, pero porque está muy arraigado a nuestra ciudad. Retenciones. Bueno, sí, había que discutirla y durante muchos años tal vez el peronismo, lo que hoy fue Fuerza Patria, no lo discutió. Cuando lo hizo mal. Y vino este gobierno y en algún momento dio retenciones cero, pero no le llegó a los productores pequeños y medianos de nuestra ciudad. Le sirvió esa retención cero a 7 pools de siembra grandes, los más grandes, y no le llegó al productor. Bueno, pero nosotros tampoco dimos, desde Fuerza Patria, ese tipo de discusiones, ¿no? Entonces, cuando vos no das ciertas discusiones que pasan en la calle, bueno, hay otro que lo da, interpela esa. Por ahí no es con la respuesta que pues ni siquiera ese vecino quería. Pero alguien lo discutió. Alguien lo discutió. Y lo interpeló. Exacto. Entonces me parece que hay una autocrítica, por supuesto, coincido. No sé si es que no hay propuestas, sino que las propuestas no pueden ser solamente, o sea, ancladas en hicimos todo bien y hay que volver, porque tal vez no hay que volver a lo mismo. Hay que revisar qué es lo que sucedió, hay que revisar cuáles son las nuevas demandas de la ciudadanía. Me parece que hay nuevas demandas y ninguna estructura partidaria. Vos mirá, Eli, que si miramos, no sé, 20 años atrás, vos sabías dónde estaba el comité radical,
Y muchos vecinos se agolpaban todas las semanas a charlar, ¿no? Sabías dónde estaba la unidad básica del Partido Justicialista o del peronismo, sabías si había una casa socialista o de izquierda, ¿no? Y la gente se identificaba. Hoy esas estructuras están claramente rotas y en crisis, ¿no? Son estructuras partidarias que no sé hasta dónde, y lo digo como un interrogante, sin tener una respuesta, seguro, pero sí como sujeto político, que cuando me sumé al peronismo porque me interpelaba. Bueno, tenemos que dar ciertas discusiones, me parece que todos los partidos de estructuras clásicas, como los que te nombré, porque a la ciudadanía en general no los interpela. Exactamente. Está alejado del común de la gente. Y si vos, como tenés una estructura partidaria que no representa, es una cáscara vacía. ¿Para qué sirve? Exacto. Bueno, este análisis que haces que me gusta porque tiene un poquito más de profundidad, porque habla más de la sociedad y de la actualidad de si se quiere, del común de la gente, digo, para separar lo que son dirigentes políticos o que nos representan. En la actualidad, ¿cómo ves la representatividad del peronismo? ¿Quién lleva esa bandera? Porque si hoy miramos para arriba, decimos, por ejemplo, cualquiera de nosotros decimos, bueno, a ver, ¿quién me representa en el peronismo? Sí, a ver, a mí me parece que ahí otra vez, hablar de nombres sin decir qué va a representar el peronismo. Claro. Esto que vos un poco lo resumiste en qué propuesta, claro, ¿no? Bueno, otra vez, si nosotros estamos diciendo como peronistas que hay un montón de cosas que se hicieron mal, bueno, la gente quiere saber, pero ¿qué van a volver? ¿A lo mismo? ¿A qué van a volver? Claro, no. Hay cosas que están bien y probablemente quieran que eso vuelva. No sé, hablamos de esto cuando hablamos de jubilados. Sí. Ahora, ¿qué es? ¿Es todo el gobierno de Alberto Fernández? No. Con las problemáticas que hemos charlado acá abiertamente. Por eso lo digo porque lo he dicho estando en el gobierno. Sí, yo venía acá y decía, aumentamos 5% las jubilaciones, pero ojo, no me pone contenta. Porque yo sé lo que están pasando los jubilados, yo sé la inflación que hay. Lo decía cuando era gobierno y yo era parte de esa gestión, entonces lo puedo decir hoy porque no es que lo digo una vez que se fue el presidente Alberto Fernández. Así que hoy vuelvo a decir lo mismo que está en los bloques que tienen ustedes subidos a la página, ¿no? ¿Qué le vas a ofrecer? Porque nosotros podemos hablar de nombres, sí, por supuesto. Ahora volvemos a lo mismo. ¿Con qué propuestas? Claro. Entonces, a mí me parece que la primera discusión que se tiene que dar el peronismo es eso, ¿no? Durante muchos años, o lo que representa ese partido o ese movimiento es la representación genuina de las mayorías. Hoy hay un quiebre en esa situación. Entonces, más allá del nombre que pongamos, que por supuesto va a tener que ser coherente con eso que se defina, porque si no, otra vez, vos le vas a pedir el voto para un movimiento que creemos que defiende esto, y cuando llega, la mitad de esas cosas no se cumplen, entonces es muy difícil después que la ciudadanía vuelva a creer. Entonces, hasta que no recompongamos esa confianza con una propuesta real, clara, que a la gente le interese y que diga, no, para, esto es así. Bueno, me parece que es eso lo más importante. Hoy estar discutiendo nombres, para mí es un error. O sea, y está pasando. Sí, por eso lo pregunto, porque he escuchado esa y se están matando, pero a mí me parece que es un error, ¿no? Alejada de poder de quienes toman esas decisiones. Seguro. Por eso ante eso lo que uno intenta hacer, porque sigo pensando que la política es una herramienta de transformación y eso no me lo va a sacar nadie, seguro. Ni los que nos defraudan interna o externamente dentro de una estructura partidaria o por fuera. Hay que pensar en la gente, hay que pensar en nuestro pueblo. A mí es lo que me centra hoy. Como te decía, dejo el Consejo Deliberante el 30 de noviembre, pero eso no significa que yo no siga trabajando para Salto. Exacto. Los cargos son circunstanciales, pero hay mucho para trabajar, para planificar en el futuro, hay muchas cosas para hacer y ahí me van a encontrar todos los días también. Seguramente. Para terminar, hace unos minutos nada más, pasamos aquí lo que fue la charla que se dio en el Instituto 126 sobre cooperativismo, y es un poco, en resumen, lo que nos acabas de decir, ¿no? Digo, la importancia que tiene el cooperativismo, la importancia que tiene, que aunque parezca hasta poético, sí. Porque podríamos decir, no, dale, ¿de qué están hablando? Pero de verdad que si no nos hacemos un poco cargo de eso, va a ser muy difícil reconstruir
lo que, bueno, se pretende reconstruir. Sí, me parece que es súper interesante, como decís, forma parte de la comisión de asociados del Banco Credit Corp, que tiene una comisión de asociados porque es un banco cooperativo, como un poco contaban ayer y seguramente ustedes hablaron en el día de hoy, que tiene, aparte de la función obviamente financiera de un banco, que es real, tiene esa cuestión cooperativista de pensar y de hacer un aporte también a la comunidad, y en ese marco están las charlas que se dan periódicamente organizadas por esta comisión de asociados, y me parece que es importante porque también habla un poco de esto, ¿no? Es más profundo, habla un poco de dar esta batalla cultural, de explicar que, por supuesto, estamos inmersos en un mundo de negocios donde el dinero importa y demás. Y el cooperativismo no es solamente una cuestión poética, como vos decís, o utópica o romántica, ¿no? Ayer se han mostrado números importantes, ¿no? Digo, el 12% del PBI está compuesto por trabajo de cooperativas, ¿no? Hay cooperativas enormes, industriales, agropecuarias, de trabajo, financieras, de crédito de vivienda, y no son un grupo de amigos que se juntan, ni una visión comunista, si se quiere, del Estado, todo lo contrario, pero sí es otra forma de aporte a la economía o de estructura económica también, que mueve mucho dinero y que en tiempos en donde tal vez veíamos un poco ayer, vos habrás escuchado un poco la historia, no se la vamos a hacer larga a los televidentes, pero bueno, salió y nació un poco en esto de, en un momento bisagra como podemos tener hoy, en donde hay tecnificación, donde hablamos de inteligencia artificial, donde no sabemos entonces qué puestos de trabajo se van a resignificar o cuántos puestos van a quedar. Digo, los vecinos que a veces por cuestiones laborales o sociales o lo que sea vamos a Buenos Aires, ya vemos que hay cabinas de peaje que no tienen más personas que nos cobran, ¿no? Bueno, está buenísimo porque por ahí pasás con el telepeaje. Ahora, también en algún momento hay que preguntarse a dónde van esas personas, ¿no? Y así nace un poco el cooperativismo. Cuando pasa esto en la época de la revolución industrial, las máquinas reemplazan a los humanos y los humanos se juntan y hacen otro tipo de modelo de negocio. Pero no deja de ser un modelo de negocio con rentabilidad que permite vivir a la gente. Entonces, sí, con un apoyo mutuo, ¿no? Con esto de una asociación mutua con intereses individuales y colectivos. Muy interesante, y creo que está en boga, no es algo que como pensamos a veces, no es un proyectito, nada. Me parece que en estos tiempos donde va a haber un quiebre también de paradigma por lo que viene, con todo lo que tiene que ver con esto de la inteligencia artificial, ¿no? Las nuevas tecnologías, bueno, son también modelos que tienen que ayornarse, como hablamos con la política, ¿no? Obviamente, probablemente no va a ser el mismo cooperativismo como vimos del año 1948 o 1900, pero que hay que seguir teniéndolo en cuenta. Exacto. Sí, bueno, muy interesante. Me haces acordar a la reforma laboral, que es otra discusión también. Bueno, ¿no? Sí. Es otra discusión. Hay una reforma laboral que ustedes saben que se está hablando desde el gobierno nacional, que obviamente hay cosas que se dicen que parecen un disparate, otras que no son tan así. Bueno, hay que leerlo, profundizarlo y ver qué pasa con eso. Sí. Cortito, yo sé que yo la tendría 3 horas acá, pero yo quisiera, si vos me tenés que hacer ahora un resumen cortito o tu visión, digo, de lo que propone Javier Milei. Es primero que hay que discutir una reforma laboral, es necesaria, te lo dicen todas las personas que alguna vez tuvieron una persona a cargo, 1 a 1000. Sí, total. Todas. Quien te habla ha tenido personal a cargo, entonces te puedo asegurar que hay que discutir la reforma laboral. Otra vez nosotros no lo hicimos cuando lo teníamos que hacer, es una agenda que hoy tomó el gobierno, en donde obviamente hay muchas cosas que me parecen un retroceso enorme de derechos laborales, pero hay otras que puedo coincidir con el presidente. Entonces, me parece que hay que debatirla, no tiene que pasar como un colador por el Congreso, debemos, antes de opinar, leerla en profundidad, ver que está bien, escuchar a la ciudadanía, escuchar a nuestros comerciantes, a nuestros empresarios, porque hay cosas que hay que cambiar, pero hay otras que no se pueden permitir porque rozan, ¿no? Esto de la pérdida de derechos y volver a algo que el mundo va en contra de eso. Eso también, tomar ejemplos, ¿no? Nosotros somos muy de mirar para afuera, está bien eso, pero entonces veamos qué está pasando, porque cuando el mundo va hacia una generación donde cada vez la jornada laboral es más productiva y eficiente, pero de menor carga horaria, hablar de una jornada de 13 horas cuando el mundo va a una jornada de 6, bueno, ¿qué nos está pasando, no? O sea, como mínimo, seamos profundos en eso, estudiémoslo, veamos por qué ellos toman una de 6 y nosotros vamos a una de 13, hay que profundizar en eso, pero no todo está mal,
Pero hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Es un tema de los que sí tenemos que ocuparnos. Y además hay que hablar con conocimiento, profundizarlo, hablar y estudiar punto por punto de esta reforma. Así que todavía queda un largo camino. Sí. Esto está recién como en boga. Así que, bueno, estaremos obviamente atentos y seguiremos charlando. Seguiremos charlando. Sí, en algún acá voy a estar. Caro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buen fin de. Nos vamos a un pequeño corte de videíto y volvemos enseguida. Ya llegó BBTV+, todo el entretenimiento que te interesa en un solo lugar. BBTV+ funciona con BBT Box, un equipo que convierte tu televisor en Smart TV, agrupando en un solo lugar todos los servicios contratados: televisión HD, Pack Fútbol, Netflix, Star Plus, Disney Plus, HBO Max, Spotify y muchos más. Ahora, un solo control remoto para manejarlo todo. Ver televisión con BBT Box te ofrece nuevas funciones. Podés ver la grilla de programas actuales, ya emitidos y próximos a emitirse. También tenés la posibilidad de grabar, rebobinar y ver programas que se hayan transmitido hasta 24 horas antes y de pausar para seguir viendo más tarde. Además, mediante el Wi-Fi vas a poder extender BBTV+ a 4 dispositivos y 2 en simultáneo, como celular, tablet y otros. Conoce más y pedilo a través de nuestra web salto.bbt.com.ar, acercándote a nuestra oficina comercial o escribiendo a nuestro WhatsApp 11 63 85 0000. BBT, juntos, con vos. Bueno, muchísimas gracias a Carolina Sol Rodríguez por estar con nosotros y como siempre, porque la pasemos por donde la pasemos, siempre responde, así que bueno, muchísimas gracias a ella y por hablar también de su mirada, tanto personal como políticamente hablando. Así que la verdad que muchísimas gracias. Vamos ahora al mercado. El trigo cotiza en 264.365 pesos. El maíz está cotizando en 259.360 pesos. El girasol y el sorgo están sin cotización. La soja cotiza en 475.000 pesos. Vamos al dólar. El oficial para la compra está en 1.415 pesos. Para la venta está en 1.465 pesos. El dólar blue para la compra está en 1.435 pesos. Para la venta está en 1.455 pesos. Mercado agroganadero, la entrada de vacunos del día de hoy es de 9.432. Muy bien, tenemos ahora los títulos de tapas de diarios de nuestro país en este viernes 31 de octubre. Clarín tiene en su título principal: en la reforma laboral, el gobierno impulsa 10 sueldos como el tope indemnizatorio. El proyecto también promueve cambios en negociación de salarios y vacaciones. El borrador, que es tratado con referentes políticos, sindicales y empresarios, apunta a una modificación en el régimen indemnizatorio. Además del tope, estipula el pago hasta en 12 cuotas y la exclusión del aguinaldo en el cálculo. También promueve el retorno de los denominados ticket canasta y la implementación del salario dinámico, que implica premios que las empresas pueden otorgar a los empleados en función de su productividad. Se habilita la posibilidad de jornadas de trabajo mayores a las vigentes, fraccionamiento de las vacaciones y paritarias por empresas. Despliegue policial en Río por temor a una represalia de los narcos. Después del impresionante operativo antinarco de 2 favelas de la ciudad que dejó un saldo de más de 130 muertos, comenzó una fuerte vigilancia, sobre todo en las zonas turísticas, ante la posibilidad de que se produzca una venganza del crimen organizado, con atentados e incluso una rebelión en la cárcel, donde están alojados los 133 detenidos. Uno de los más temibles líderes del Comando Bermelo logró fugarse en medio de la redada policial. Y obviamente tiene la foto: Cumbre, La Rosada, todas las provincias representadas, menos Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa y La Rioja. 20 convocados, 4 ausentes y un clima, entre comillas, positivo. Desde el comienzo el ambiente fue cordial. El presidente saludó uno por uno a los invitados, 17 gobernadores y 3 vices, y hasta se abrazó con Jorge Macri. Les di las gracias por el gesto, por la muestra de voluntad de respetar lo que pidieron más de 2/3 de los argentinos, de ir al camino de la libertad.
dijo Milei, después de la reunión, y habló de un avance con las provincias en un acuerdo con matices que ahora deberá plasmarse en el Congreso. Muy bien, tenemos ahora la siguiente etapa. Tenemos a página 12 que tiene como título principal Saychis, una foto para Trump con medio país afuera. Milei juntó a 20 gobernadores y retomó un diálogo con el que busca blindar su agenda de reformas, comenzando por la laboral. Quedaron afuera mandatarios peronistas que, según el presidente, repiten el catecismo marxista. Última etapa tenemos a Olé, que tiene como título principal Lanús a la final, Castillo de los sueños. Con otro gol del delantero le ganó 1-0 a la U de Chile. Fue durísimo y polémico, definirá la Sudamericana con Mineiro. Bien, tenemos ahora pronóstico del tiempo, que aparentemente tenemos un día muy, pero muy agradable, soleado. Nuestra ciudad, una tarde muy, pero muy linda vamos a tener. 24 de máxima y tuvimos 11 de mínima, ¿sí? Hoy por la mañana. Bueno, también tenemos para mañana, sábado, 25 de máxima, también parcialmente soleado, con 13 de mínima, muy agradable. Pero bueno, el domingo hay alguna probabilidad de lluvias con 26 de máxima, se mantiene bastante la temperatura, 14 de mínima. El fin de semana con algo de inestabilidad y posible lluvia el domingo, sí, como bien dice el pronóstico. Y desde el martes podrían darse varios días con lluvias, incluso hasta el fin de semana. El martes será el día a seguir más de cerca. Información de Meteosalto. Bueno, muy bien, estar atentos, sí, obviamente, estos días. Bueno, tenemos mucha actividad también este fin de semana. Los fines de semana ustedes saben que la ciudad de Salto se mueve muchísimo también, trabajan muchísimo. Bueno, viene Campi, hay teatro, también tenemos a Bange Espinosi el 8, así que bueno, hay mucho, obviamente, para salir y ser parte de también lo que trabajan y lo que hacen nuestros artistas locales. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a Ragazza Boutique por vestirme por esta semana, un beso enorme, a Aurora y a Silvia, y gracias a Bon por acompañarnos todos los días. Nosotros nos vamos a ver el lunes, si Dios quiere.